En 18 meses de vida, el pequeño Sebastián Mendoza había enviado al hospital a 12 niñeras, hasta que una simple limpiadora cambió todo para siempre. El lujoso ático en el barrio de Salamanca de Madrid brillaba bajo las luces de cristal, pero los gritos desgarradores de un bebé rompían la elegancia del ambiente. Sebastián Mendoza, heredero de 18 meses de la fortuna textil más grande de España, lloraba inconsolablemente en su cuna de oro mientras Carmen Vega, su madre adoptiva, caminaba nerviosa de un lado al otro. Por el amor de Dios, Ricardo, esta es la 13ª niñera en 6 meses. Carmen se llevó las manos a las sienes, su perfecta melena rubia temblando de frustración. Ayer mordió a la señora Jiménez tan fuerte que necesitó puntos. Ricardo Mendoza, un hombre imponente de 45 años con traje de 3.000 euros, ni siquiera levantó la vista del Financial Times. Contrata a otra. El dinero no es problema. ¡No es problema de dinero!, Carmen gritó por encima de los lloros de Sebastián. Es como si el niño pudiera ver a través de las personas. Rechaza a todas las profesionales más calificadas de Europa, pero un golpe en la puerta interrumpió la discusión. Carmen abrió para encontrar a una joven de 26 años con uniforme de limpieza azul marino, cabello castaño recogido en una coleta simple y ojos color miel que reflejaban una dulzura natural. Disculpe, señora Vega. Soy Elena Ruiz, de la empresa de limpieza Brillo Perfecto. Vengo a reemplazar a María, que está enferma. En el momento exacto en que Elena cruzó el umbral, algo extraordinario sucedió. Los gritos de Sebastián se detuvieron abruptamente. Un silencio sobrenatural llenó el apartamento. Carmen frunció el ceño, confundida. Eso es extraño. Elena caminó hacia el interior, y como si hubiera una conexión invisible, Sebastián comenzó a hacer pequeños sonidos de contentamiento desde su cuna. Carmen y Ricardo intercambiaron miradas de asombro. ¿Puedo?, Elena preguntó tímidamente, señalando hacia la habitación del bebé. Carmen asintió, siguiéndola con curiosidad. Cuando Elena se acercó a la cuna, Sebastián extendió sus pequeños brazos hacia ella, regalándole la primera sonrisa genuina que había mostrado en meses. Sus ojitos azules brillaron como si hubiera encontrado algo que había estado buscando toda su corta vida. «Hola, pequeño príncipe», susurró Elena con voz melodiosa. Sebastián rió, un sonido cristalino que Carmen no había escuchado jamás. «Esto es imposible», murmuró Ricardo, apareciendo en la habitación. Las mejores niñeras de Madrid, con títulos universitarios y décadas de experiencia, no pudieron calmarlo, y una simple limpiadora, completó Elena sin ofenderse, manteniendo su atención en Sebastián, quien ahora intentaba alcanzar su rostro con sus manitas regordetas. Doña Mercedes, la matriarca de 70 años de la familia Mendoza, apareció en la puerta apoyándose en su bastón de marfil. Su mirada calculadora estudió la escena con intensidad. «Interesante», murmuró la anciana con voz áspera. «Muy interesante». «Abuela, es solo casualidad», comenzó Carmen, pero Sebastián había comenzado a balbucear alegremente, como si estuviera conversando con Elena en un lenguaje que solo ellos entendían. Elena sintió una extraña calidez en el pecho, una familiaridad que no podía explicar. Era como si sus almas se reconocieran, como si hubieran estado destinados a encontrarse. «¿De dónde eres?», preguntó doña Mercedes con voz cortante. «De Sevilla, señora. Vine a Madrid hace 3 años buscando mejores oportunidades». «¿Familia?». Elena bajó la mirada. «No, señora. Quedé huérfana muy joven». Sebastián comenzó a quejarse cuando Elena dejó de prestarle atención. Inmediatamente, ella volvió a mirarlo, y él se tranquilizó, como si su presencia fuera una medicina mágica. «Necesito que limpies toda la casa», dijo Carmen bruscamente, claramente incómoda con la conexión entre Elena y el bebé.
y mantente alejada de la habitación de Sebastián a menos que sea absolutamente necesario. Por supuesto, señora Vega. Pero cuando Elena comenzó a alejarse, Sebastián estalló en llanto. Sus gritos eran diferentes esta vez, no de rabia o frustración, sino de pura desesperación, como si estuviera perdiendo algo vital. ¡Para!, ordenó Ricardo, pero el llanto se intensificó. Elena se detuvo en el pasillo, su corazón rompiéndose al escuchar el sufrimiento del pequeño. Sin pedir permiso, regresó a la habitación. Sebastián inmediatamente extendió sus brazos hacia ella, las lágrimas brillando en sus mejillas rosadas. «¡Shh! Ya estoy aquí». Elena lo consoló suavemente, y como por arte de magia, él se calmó. Doña Mercedes observó todo con ojos entrecerrados. Había algo en esta situación que no cuadraba, algo que despertaba sus instintos más profundos. En sus 70 años de vida, había aprendido a reconocer cuando el destino estaba jugando sus cartas. «Carmen, contrata a alguien más para la limpieza», dijo la anciana con autoridad. «Esta joven se quedará con Sebastián». «Pero, abuela, ella no tiene experiencia con niños», protestó Carmen. «Evidentemente tiene algo que ninguna de esas profesionales tenía», replicó doña Mercedes. «Resultados». Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No entendía qué estaba sucediendo, pero algo en su interior le decía que su vida acababa de cambiar para siempre. Mientras sostenía la mirada de Sebastián, una extraña sensación de déjà vu la invadió. Era como si hubiera estado esperando este momento toda su vida, sin saberlo. El destino acababa de comenzar a tejer su red más compleja, y ninguno de ellos sabía cuán profundos eran los secretos que estaban a punto de salir a la luz. Los primeros rayos del sol madrileño se filtraban a través de las ventanas del ático cuando Elena llegó para su segundo día. Había pasado la noche entera pensando en Sebastián, una sensación extraña de nostalgia llenando su pecho. Era como si hubiera estado incompleta toda su vida y solo ahora comenzara a entender por qué. Carmen la recibió en la entrada, sus ojos hinchados por la falta de sueño. «Sebastián lloró toda la noche después de que te fuiste. Solo se calmó esta mañana cuando le dije que vendrías». Elena sintió una punzada en el corazón. «Lamento escuchar eso, señora Vega». «No lo lamentes. Resulta que tengo una propuesta para ti». Carmen la condujo al elegante salón donde Ricardo leía el periódico y doña Mercedes tomaba té en porcelana fina. «Queremos contratarte como niñera oficial de Sebastián, pero yo no tengo experiencia». «La experiencia se puede enseñar», interrumpió doña Mercedes con voz autoritaria. «Lo que tú tienes con mi bisnieto no se puede aprender en ninguna universidad». Ricardo dobló su periódico, estudiando a Elena con ojos calculadores. «Te pagaremos 50.000 euros al año, más alojamiento y comida. Es 10 veces más de lo que ganas limpiando». Elena se quedó sin aliento. Era más dinero del que había visto en toda su vida. «Yo no sé qué decir». «Di que sí», sugirió una voz masculina desde la entrada. Todos se giraron para ver a un hombre de 32 años, con cabello negro ondulado y ojos verdes intensos. Era claramente un Mendoza por sus facciones aristocráticas, pero había algo más cálido en su expresión que en la de Ricardo. «Elena, te presento a mi hermano menor, Diego Mendoza», dijo Ricardo con tono seco. «Acaba de regresar de Londres». Diego se acercó a Elena con una sonrisa genuina. «He escuchado que eres la única persona que puede manejar a nuestro pequeño príncipe rebelde». Elena sintió calor subir a sus mejillas. «Solo hago lo que me sale natural, señor Mendoza. Por favor, llámame Diego». Sus ojos se encontraron con los de ella, y Elena sintió una chispa de algo inesperado. «¡Tío Diego!». Los gritos de alegría de Sebastián resonaron desde su habitación. «Alguien está despierto», sonrió Diego. «¿Puedo conocer a este famoso bebé que ha conquistado Madrid?».
Cuando llegaron a la habitación de Sebastián, el bebé estaba parado en su cuna, sus bracitos extendidos hacia Elena. Pero cuando vio a Diego, también sonrió ampliamente. «Al menos alguien más puede hacer que sonría», murmuró Carmen con cierto alivio. Elena tomó a Sebastián en sus brazos. Inmediatamente él se acurrucó contra su cuello, como si hubiera estado esperando este abrazo toda su corta vida. Diego observó la interacción con fascinación. «Es extraordinario», murmuró. «Es como si te reconociera». «Los bebés son muy perceptivos», dijo Elena suavemente, pero ella también sentía esa conexión inexplicable. Doña Mercedes apareció en la puerta, su bastón golpeando el suelo de mármol. «Diego, necesito hablar contigo. Ahora». La anciana condujo a su nieto al estudio privado, cerrando la puerta tras ellos. Su expresión era seria, casi preocupada. «Hay algo extraño en todo esto», murmuró, dirigiéndose a un mueble bar antiguo y sirviéndose una copa de jerez. «¿A qué te refieres, abuela?» «Esa joven. La conexión con Sebastián. Es demasiado natural, demasiado perfecta». Doña Mercedes tomó un sorbo, sus ojos brillando con sospecha. «En mis 70 años he aprendido que cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, generalmente esconde un secreto. Tal vez solo tienes buen instinto con los niños». «Por favor». Doña Mercedes golpeó el suelo con su bastón. «He visto a decenas de niñeras profesionales con Sebastián. Esta joven no solo lo calma, lo transforma. Es como si...» Se detuvo, una idea perturbadora cruzando su mente. «¿Cómo si qué? ¿Como si fuera su madre?» Diego se quedó inmóvil. «Abuela, eso es imposible. Sebastián fue adoptado legalmente. Tenemos todos los papeles». «Los papeles pueden falsificarse, Diego, especialmente cuando hay tanto dinero involucrado». La anciana se acercó a la ventana, observando el jardín privado. «Quiero que investigues el pasado de esa joven», discretamente. «¿Estás sugiriendo que Elena podría ser...?» «No estoy sugiriendo nada. Estoy diciendo que necesitamos respuestas». Doña Mercedes se giró, su mirada feroz. «Esta familia ha trabajado 3 generaciones para construir este imperio. No permitiré que nadie lo ponga en peligro, sin importar cuán hermosa o dulce sea». Mientras tanto, en la habitación de Sebastián, Elena cantaba una canción de cuna andaluza que había aprendido de su abuela adoptiva. Era una melodía que había salido naturalmente de su memoria, como si la hubiera estado esperando en algún rincón de su mente. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón». Sebastián la miraba con ojos somnolientos, pero había algo más en su expresión. Era como si la letra le resultara familiar, como si hubiera escuchado esa voz antes. Carmen apareció en la puerta, observando la escena con una mezcla de admiración y celos. Nunca había logrado que Sebastián se durmiera tan fácilmente. «¿Dónde aprendiste esa canción?», preguntó con voz tensa. «Mi abuela solía cantármela cuando era pequeña», respondió Elena suavemente, continuando su caricia en la frente de Sebastián. «Decía que era una canción muy antigua de Sevilla». «Qué coincidencia», murmuró Carmen. «La madre biológica de Sebastián era de Sevilla». Elena se detuvo abruptamente. «¿En serio?». «Sí, según los registros de adopción, una joven que no podía cuidar de él». Carmen estudió la reacción de Elena cuidadosamente. «Nunca supimos su nombre completo. El proceso fue muy discreto». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Elena. Sebastián había nacido hace 18 meses. Ella había estado en Madrid durante 3 años, pero había regresado a Sevilla hace 2 años por unos meses para cuidar a su abuela enferma. Los recuerdos comenzaron a fragmentarse en su mente como piezas de un rompecabezas que había estado negándose a armar. Las fechas, los lugares, las sensaciones familiares. «Señora Vega»,
dijo Elena con voz temblorosa. ¿Podría decirme la fecha exacta de nacimiento de Sebastián? 5 de marzo del año pasado. ¿Por qué preguntas? Elena sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. 5 de marzo. La fecha que había estado tratando de olvidar durante 18 meses. La fecha que había cambiado su vida para siempre. Elena, ¿estás bien? Te has puesto muy pálida, observó Carmen con preocupación creciente. Yo necesito un poco de aire fresco, logró decir Elena, entregando cuidadosamente a Sebastián a Carmen. Pero cuando el bebé se separó de ella, comenzó a llorar nuevamente, extendiendo sus bracitos hacia Elena con desesperación. Era un llanto que parecía venir del alma, como si supiera que algo importante estaba siendo revelado. Elena corrió hacia la terraza, su corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que la aterrorizaba. ¿Era posible que su mayor pérdida hubiera estado frente a ella todo este tiempo? ¿Era posible que el bebé al que había estado cuidando fuera? No se atrevía a completar el pensamiento, pero en lo profundo de su corazón, una verdad dolorosa y hermosa comenzaba a despertar. La brisa nocturna de Madrid acariciaba el rostro de Elena mientras permanecía en la terraza, tratando de controlar el torbellino de emociones que amenazaba con consumirla. Sus manos temblaban al recordar aquella época oscura de su vida, los meses que había intentado enterrar en lo más profundo de su memoria. Diego apareció silenciosamente tras ella, notando su angustia. ¿Sucede algo? Carmen mencionó que te veías alterada. Elena se sobresaltó, secándose rápidamente las lágrimas que no sabía que habían comenzado a caer. No es nada, señor. Diego, solo necesitaba un momento. Mentirosa terrible, sonrió él con suavidad, acercándose al barandal. Reconozco una tormenta emocional cuando la veo. ¿Quieres hablar de ello? No creerías mi historia aunque te la contara. Inténtalo. He escuchado algunas bastante increíbles en mis 32 años. Elena lo estudió con cautela. Había algo en Diego que la tranquilizaba, una calidez genuina que contrastaba con la frialdad calculadora del resto de la familia. Hace 2 años, cuando tenía 24, comenzó Elena vacilante. Estuve en una relación con alguien que me prometió el mundo entero. ¿Te lastimó? Peor que eso, desapareció cuando más lo necesitaba. Elena cerró los ojos, el dolor aún fresco después de tanto tiempo. Me quedé embarazada, y cuando se lo dije, simplemente se esfumó como si nunca hubiera existido. Diego sintió una punzada de compasión. ¿Qué pasó con...? El bebé nació prematuro. Complicaciones durante el parto. Estuve inconsciente durante días. La voz de Elena se quebró. Cuando desperté, me dijeron que había muerto, que no había podido salvarlo. Elena, lo siento mucho, pero ahora... Elena se volvió hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y terror. Las fechas coinciden. El lugar de nacimiento. Esa conexión inexplicable con Sebastián. Diego se quedó inmóvil, comprendiendo las implicaciones de lo que Elena estaba sugiriendo. ¿Crees que Sebastián podría ser...? No me atrevo a esperarlo, susurró Elena, pero mi corazón no me deja ignorarlo. Dentro del ático, doña Mercedes observaba la conversación desde la ventana de su estudio, sus ojos entrecerrados con sospecha. Tomó su teléfono dorado y marcó un número privado. Investigador privado Morales, soy Mercedes Mendoza. Necesito información completa sobre una joven llamada Elena Ruiz. Origen sevillano. 26 años. Hizo una pausa. Y quiero saber todo sobre el proceso de adopción de mi bisnieto. Todo. Al día siguiente, Elena llegó temprano al ático, determinada a buscar respuestas, pero también aterrorizada de lo que podría encontrar. Sebastián la recibió con su sonrisa radiante habitual.
Pero esta vez Elena lo observó con nuevos ojos. Sus rasgos delicados, la forma de sus ojos, la manera en que arrugaba la nariz cuando reía. Cada detalle la golpeaba como una revelación. «Buenos días, pequeño», murmuró, tomándolo en brazos. Sebastián inmediatamente se acurrucó contra su cuello, emitiendo pequeños sonidos de contentamiento que ella reconocía como si hubiera estado escuchándolos toda su vida. Carmen apareció en la habitación con una expresión extraña. «Elena, necesito hacerte algunas preguntas sobre tu pasado». El estómago de Elena se tensó. «¿Qué tipo de preguntas?» «¿Dónde estuviste exactamente hace 18 meses?» «Ya se lo dije ayer. Regresé a Sevilla para cuidar a mi abuela enferma». «¿En qué hospital estuvo tu abuela?» Elena frunció el ceño. «Hospital Universitario Virgen del Rocío. Pero no entiendo por qué. ¿Y tú? ¿Visitaste algún otro hospital durante tu estancia allí?» La pregunta golpeó a Elena como un martillo. Sus rodillas casi cedieron cuando los recuerdos reprimidos comenzaron a surgir con claridad dolorosa. «Sí», susurró, «el Hospital Universitario Virgen Macarena. Fue donde... ¿Dónde qué, Elena? Donde di a luz a mi hijo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen retrocedió involuntariamente, su rostro pálido como la porcelana. Sebastián, como si sintiera la tensión en el aire, comenzó a hacer ruiditos de preocupación, aferrándose más fuerte a Elena. «¿Qué fecha fue exactamente?», preguntó Carmen con voz temblorosa. 5 de marzo, madrugada». Elena alzó la vista, sus ojos encontrándose con los de Carmen. La misma fecha de nacimiento de Sebastián. Carmen se tambaleó, buscando apoyo en la pared. «Esto no puede estar pasando. Señora Vega, necesito ver los documentos de adopción de Sebastián. Eso es imposible, son confidenciales. Es mi derecho si hay posibilidad de que sea mi hijo». La discusión se intensificó hasta que Ricardo apareció en la puerta, su expresión furiosa. «¿Qué significa este escándalo?» «Tu nueva empleada afirma que Sebastián es su hijo biológico», le espetó Carmen. Ricardo estudió a Elena con frialdad calculadora. «Esas son acusaciones muy serias, señorita Ruiz. No son acusaciones, son preguntas que merecen respuestas. Las únicas respuestas que necesitas saber son que Sebastián es legalmente nuestro hijo, punto final. Pero si existe la posibilidad». «No existe ninguna posibilidad», rugió Ricardo, «y si continúas con esta fantasía delirante, te despediré inmediatamente». Sebastián comenzó a llorar, asustado por los gritos. Elena instintivamente comenzó a mecerlo, cantando suavemente la misma canción andaluza de la noche anterior. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol». Ricardo se detuvo abruptamente. Su rostro se volvió de un blanco fantasmal. «¿Dónde aprendiste esa canción?», preguntó con voz ronca. «Se la cantaba a mi bebé cuando estaba embarazada. Mi abuela me dijo que traía buena suerte». «Esa canción». Carmen se llevó las manos a la boca, sus ojos llenos de horror. La enfermera del hospital la estaba tarareando cuando entregaron a Sebastián. El aire se volvió denso e insoportable. Los 3 adultos se miraron con comprensión creciente y aterradora. Diego entró en ese momento, sintiendo inmediatamente la tensión. «¿Qué está pasando aquí?» «Tu querida Elena», dijo Ricardo con voz venenosa, «está tratando de robarnos a nuestro hijo con historias inventadas». «No son historias inventadas». Elena se puso de pie, Sebastián aún en sus brazos. «Y si ustedes están tan seguros de que no es mi hijo, entonces no tendrían problemas en hacer una prueba de ADN». «¡Jamás!», gritó Carmen. «¿Por qué no?». Diego miró a su hermano con sospecha creciente. «Si no hay nada que ocultar». Ricardo y Carmen intercambiaron una mirada cargada de significado.
una mirada que no pasó desapercibida para nadie en la habitación. «¿Por qué?», dijo doña Mercedes desde la puerta, su voz cortante como una navaja. «Ya sé la verdad». Todos se giraron hacia la matriarca, que sostenía una carpeta manila en sus manos arrugadas. «Investigador privado Morales trabaja muy rápido cuando se le paga lo suficiente». Elena sintió que su corazón se detenía. ¿Qué descubrió? Doña Mercedes abrió la carpeta lentamente como si estuviera a punto de pronunciar una sentencia de muerte. Elena Ruiz, nacida en Sevilla. Embarazo registrado en el Hospital Universitario Virgen Macarena. Parto el 5 de marzo, complicaciones severas. La anciana hizo una pausa dramática. Bebé masculino declarado oficialmente muerto. «¡Lo sabía!», gritó Carmen con alivio. «¡Es una impostora!». Pero doña Mercedes no había terminado. Sin embargo, hay algunas discrepancias muy interesantes en los registros hospitalarios. El silencio se volvió letal. El certificado de defunción del bebé fue firmado por un médico que, curiosamente, perdió su licencia 3 meses después por irregularidades en adopciones privadas. Elena sintió que el mundo se desmoronaba y se reconstruía simultáneamente a su alrededor. La verdad estaba finalmente saliendo a la luz, y ninguno de ellos estaba preparado para las consecuencias que estaban por venir. El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Elena temblaba mientras procesaba la información que acababa de escuchar, su mundo entero tambaleándose entre la esperanza y el terror. «¿Qué está insinuando exactamente, abuela?». Diego fue el primero en romper el silencio mortal. Doña Mercedes cerró la carpeta con un golpe seco. «Estoy insinuando que el doctor Ramírez, quien firmó el certificado de defunción del hijo de Elena, tenía un negocio muy lucrativo vendiendo bebés a familias adineradas que no podían adoptar a través de canales legales». Ricardo se aflojó la corbata, el sudor brillando en su frente. «Eso es una acusación muy grave, madre. Tan grave como el hecho de que pagaste 2 millones de euros por una adopción express sin hacer preguntas incómodas sobre la procedencia del bebé». Carmen se desplomó en una silla, su perfecta compostura finalmente quebrada. Nosotros solo queríamos un hijo. Después de años de tratamientos fallidos. ¿A costa de robar el bebé de otra mujer?, Elena gritó, apretando a Sebastián contra su pecho. El bebé, como si sintiera la turbulencia emocional, comenzó a inquietarse. «No sabíamos nada de esto», protestó Ricardo. «El doctor Ramírez nos aseguró que todo era legal, que la madre había firmado voluntariamente los papeles de renuncia». «Porque me dijeron que mi hijo había muerto». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Elena. «Estuve de luto durante 18 meses por mi bebé». Diego se acercó a Elena, su rostro lleno de compasión y horror. «Elena, esto es monstruoso». Doña Mercedes continuó implacable. «El investigador encontró más evidencia. El doctor Ramírez tenía una red completa. Falsificaba certificados de muerte, sobornaba enfermeras, amenazaba a madres vulnerables». Sus ojos se clavaron en Ricardo. «Y familias ricas pagaban millones por no hacer preguntas». «Pero necesitamos estar seguros», dijo Diego, mirando alternadamente a Elena y a Sebastián. «Una prueba de ADN confirmará». «¡No!». Carmen se puso de pie bruscamente. «Sebastián es nuestro hijo. Lo hemos criado, lo hemos amado. Lo aman porque es un niño adorable, no porque sea biológicamente suyo». Elena se enfrentó a Carmen con una fuerza que no sabía que poseía. «Y yo lo amé desde antes de que naciera». Sebastián comenzó a llorar, abrumado por las emociones intensas que llenaban la habitación. Instintivamente extendió sus bracitos hacia Elena, rechazando completamente los intentos de Carmen de consolarlo. «Miren eso», murmuró Diego con asombro. «Incluso ahora, cuando todos estamos alterados, solo quiere a Elena».
Los instintos maternos no se pueden falsificar, añadió doña Mercedes con voz grave. Y los vínculos de sangre son más fuertes que cualquier papel legal. Elena se dirigió hacia la ventana, meciendo suavemente a Sebastián mientras le cantaba la canción andaluza. El bebé se calmó gradualmente, sus pequeños puños aferrándose al uniforme de Elena, como si supiera que estaba en los brazos correctos. «Recuerdo cuando me dijeron que había muerto», susurró Elena sin darse vuelta. «Sentí como si una parte de mi alma se hubiera desgarrado para siempre. Nunca pude explicar esa sensación de vacío constante». Carmen se acercó cautelosamente. «Elena, nosotros realmente no sabíamos. Cuando nos dijeron que había una madre joven que no podía cuidar a su bebé. ¿No les pareció extraño que todo fuera tan rápido? ¿Tan conveniente?» Elena finalmente se giró, su mirada fija en Carmen. ¿No se preguntaron por qué una madre entregaría a un bebé perfectamente sano sin siquiera verlo? «Estábamos desesperados», admitió Carmen, las lágrimas comenzando a caer. «Después de 5 abortos espontáneos, después de años de decepciones, su desesperación no justifica el robo de mi hijo». Ricardo se aclaró la garganta incómodamente. «Técnicamente, todos los papeles están en orden. Legalmente, Sebastián es nuestro hijo». «Los papeles basados en mentiras y fraude». Elena se volvió hacia él con furia. «Papeles firmados por un criminal que me robó a mi bebé». «Elena tiene razón», dijo Diego firmemente. «Si hay evidencia de fraude, la adopción podría ser anulada legalmente». «¡Nunca!», Carmen gritó histéricamente. «He sido su madre durante 18 meses. He estado despierta todas las noches. He cambiado cada pañal. Y yo estuve despierta todas las noches llorando por él, creyendo que estaba muerto». Doña Mercedes golpeó el suelo con su bastón demandando atención. «Suficiente. Este drama familiar necesita resolución, no más gritos». La anciana se dirigió al estudio, regresando momentos después con un teléfono dorado. «Voy a llamar al mejor abogado de familia de España. Haremos una prueba de ADN inmediatamente». «Abuela, no podemos», comenzó Ricardo. «Silencio». La voz de doña Mercedes resonó con autoridad absoluta. «Esta familia se construyó sobre la honestidad y el trabajo duro. No permitiré que se destruya por encubrir un crimen». Elena sintió una ola de alivio mezclada con terror. Finalmente tendría respuestas, pero ¿estaba preparada para las consecuencias? «¿Y si la prueba confirma que Sebastián es mi hijo?», preguntó Elena con voz temblorosa. «Entonces lucharemos por lo que es correcto», respondió Diego sin dudar. «Él no habla por esta familia», protestó Ricardo. «Habla por la decencia humana», replicó doña Mercedes. «Algo que evidentemente tú has olvidado». Carmen se acercó lentamente a Elena, su orgullo completamente quebrado. Si resulta que es tu hijo biológico, ¿qué vas a hacer?» Elena miró a Sebastián, quien había comenzado a quedarse dormido en sus brazos, su pequeña mano aferrada a su dedo. «Voy a amarlo y protegerlo, como debería haber podido hacerlo desde el primer día». «Pero nosotros también lo amamos», susurró Carmen. «Lo sé, y eso hace que todo sea aún más doloroso». Elena alzó la vista, sus ojos llenos de una tristeza profunda. «Pero el amor construido sobre una mentira no puede competir con el vínculo que nunca debería haberse roto». El doctor llegó esa misma tarde para tomar las muestras necesarias para la prueba de ADN. Sebastián cooperó perfectamente cuando Elena lo sostuvo durante el procedimiento, como si supiera que este pequeño dolor traería respuestas importantes. «Los resultados estarán listos en 48 horas», anunció el médico al partir. Mientras la familia se dispersaba para procesar lo que acababa de suceder, Elena se quedó sola en la terraza con Sebastián dormido en sus brazos. Diego se unió a ella silenciosamente, contemplando las luces de Madrid que comenzaban a brillar en el anochecer.
¿Tienes miedo?, preguntó él suavemente. Aterrorizada, admitió Elena. ¿Y si me equivoco? ¿Y si es solo mi desesperación por recuperar algo que perdí? ¿Y si tienes razón? Elena miró a Sebastián, su corazón hinchándose con un amor que había estado creciendo sin que ella lo supiera. Entonces tendré que aprender a ser la madre que él merece mientras navego por la familia más complicada de España. Diego sonrió a pesar de la gravedad de la situación. Bueno, al menos tendrás un aliado en esa familia complicada. En 48 horas todo cambiaría para siempre. Pero mientras Elena sostenía a Sebastián bajo las estrellas madrileñas, sintió por primera vez en 18 meses que tal vez, solo tal vez, el universo finalmente estaba corrigiendo una terrible injusticia. Las 48 horas más largas en la vida de Elena transcurrieron como una eternidad suspendida en el aire. Cada minuto se arrastraba con una lentitud tortuosa mientras esperaba los resultados que cambiarían su destino para siempre. Durante esos 2 días, la tensión en el ático de los Mendoza era palpable. Carmen apenas podía mirar a Elena sin romper en llanto, mientras que Ricardo se encerraba en su despacho, haciendo llamadas frenéticas a abogados y consultores legales. Elena continuó cuidando a Sebastián, con una dedicación que rayaba en lo obsesivo, como si cada momento pudiera ser el último. El bebé, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor, parecía más feliz que nunca en brazos de Elena. «Mira cómo se ríe cuando le haces cosquillas», observó Diego, sentándose junto a Elena en el jardín privado de la terraza. «Es como si hubiera estado esperando que alguien jugara así con él». «Todos los bebés se ríen con las cosquillas», respondió Elena, aunque su corazón se aceleraba cada vez que Sebastián reaccionaba a sus gestos con tanta naturalidad. «No todos», Diego la corrigió gentilmente. «Carmen me contó que las niñeras anteriores intentaron todo tipo de juegos y entretenimientos. Sebastián siempre las rechazaba». Elena alzó a Sebastián en el aire y él soltó una carcajada cristalina que resonó por toda la terraza. Era un sonido puro de felicidad que ambos adultos sintieron hasta el alma. «Diego», Elena bajó la voz, «¿qué va a pasar si los resultados confirman lo que sospechamos? Entonces lucharemos juntos para que recuperes a tu hijo». «¿Por qué me ayudarías? Soy solo una limpiadora que está a punto de destronar la vida perfecta de tu familia». Diego tomó la mano libre de Elena, sus ojos verdes reflejando una sinceridad absoluta. «Porque he visto suficiente del mundo para saber que lo correcto no siempre es lo conveniente. Y porque...» Se detuvo, como si estuviera luchando con sus propias palabras. «¿Porque qué?» «Porque me he enamorado de la mujer que eres, valiente, genuina, dispuesta a luchar por lo que es tuyo». Diego acarició suavemente el dorso de su mano. «Y porque cualquier niño sería afortunado de tenerte como madre». Elena sintió calor subir por sus mejillas, pero antes de que pudiera responder, Carmen apareció en la terraza con una expresión devastada. «Los resultados están listos», anunció con voz quebrada. «El doctor acaba de llamar». El mundo de Elena se detuvo. Sebastián, como si percibiera la tensión, se aferró más fuerte a su cuello. «¿Y?» Diego se puso de pie, preparándose para lo que vendría. «Quiere entregar los resultados en persona. Estará aquí en 1 hora». Elena sintió que sus piernas se convertían en gelatina. 1 hora. 60 minutos más para vivir en la incertidumbre. «Necesito aire», murmuró, entregando a Sebastián a Diego antes de dirigirse al interior del ático. Pero en lugar de encontrar refugio, se topó con Ricardo esperándola en el salón, su expresión más seria que nunca. «Elena, necesitamos hablar. No hay nada que discutir hasta que conozcamos los resultados. Al contrario, hay mucho que discutir». Ricardo se acercó, y Elena pudo ver la desesperación detrás de su fachada autoritaria. «Si los resultados confirman tus sospechas,
Carmen se va a destrozar. Yo me destrocé durante 18 meses, creyendo que mi hijo estaba muerto. Lo entiendo, pero considera esto. Sebastián conoce a Carmen como su madre. Ha sido su mundo entero. ¿Realmente vas a arrancarlo de la única vida que ha conocido? Elena sintió una punzada de duda. Él es mi hijo. Biológicamente quizás, pero Carmen lo ha criado, lo ha amado, ha sacrificado su carrera y su vida social por él. Ricardo se acercó más. ¿Qué puedes ofrecerle tú? ¿Una vida de lucha económica? ¿Un apartamento pequeño en un barrio modesto? Puedo ofrecerle el amor de su verdadera madre. Carmen también lo ama como una verdadera madre. Elena se quedó en silencio, las palabras de Ricardo resonando en su mente como campanas de alarma. Tenía derecho a desarraigar la vida de Sebastián, incluso si era biológicamente suyo. Tengo una propuesta, continuó Ricardo, interpretando su silencio como vacilación. Independientemente de los resultados, puedes quedarte aquí, ser parte de su vida como, digamos, una niñera especial muy bien compensada. ¿Quiere que renuncie a mi hijo a cambio de un salario? Quiero que pienses en lo que es mejor para Sebastián. Antes de que Elena pudiera responder, doña Mercedes entró al salón con su bastón golpeando el mármol rítmicamente. Ricardo, hijo mío, eres un idiota. Madre, solo estoy tratando de... Estás tratando de sobornar a esta joven para que mantenga tu secreto sucio. La anciana se plantó frente a Elena. ¿Te ha ofrecido dinero para que te calles? Me ofreció quedarme como empleada. Doña Mercedes soltó una risa amarga. Típico de Ricardo. Cree que todo se puede comprar. Se volvió hacia su hijo. ¿Has considerado que tal vez es hora de pagar por tus decisiones cuestionables? No sabía que el doctor era corrupto. No quisiste saberlo. La voz de la anciana resonó con autoridad. Te advertí que 2 millones de euros por una adopción inmediata sonaba sospechoso, pero estabas tan obsesionado con darle a Carmen lo que quería que ignoraste todas las señales de alerta. Elena observó el intercambio familiar con fascinación y horror. Era evidente que había grietas profundas en esta familia perfecta que iban mucho más allá de la situación con Sebastián. Elena, doña Mercedes se dirigió a ella directamente. Independientemente de lo que muestren los resultados, quiero que sepas que respeto tu coraje. Has enfrentado a una familia poderosa en busca de la verdad. Eso requiere agallas. Solo quiero recuperar a mi hijo. Y mereces tener esa oportunidad. La anciana miró a Ricardo con desprecio. A diferencia de algunos miembros de esta familia, yo creo en hacer lo correcto. El sonido del timbre cortó la tensión como una navaja. Todos se quedaron inmóviles. Debe ser el doctor, susurró Elena, su corazón martilleando contra sus costillas. Carmen apareció inmediatamente, con Diego siguiéndola mientras cargaba a Sebastián. La familia se reunió en el salón principal, formando un círculo tenso de emociones contenidas. El doctor Herrera, un hombre mayor con cabello gris y expresión grave, entró llevando una carpeta sellada. Sus ojos recorrieron los rostros expectantes antes de aclararse la garganta. Buenas tardes. Como saben, estoy aquí para entregar los resultados de la prueba de paternidad entre la señorita Elena Ruiz y el menor Sebastián Mendoza. Elena sintió que el aire se volvía denso e irrespirable. Diego se acercó a ella, ofreciéndole apoyo silencioso. Los resultados son concluyentes, continuó el doctor, abriendo lentamente la carpeta. Doctor, por favor, interrumpió Carmen con voz desesperada. Antes de que lea esos resultados, quiero que sepa que amamos a Sebastián más que a nuestras propias vidas. Entiendo su situación, señora Mendoza, pero la ciencia no miente. Elena cerró los ojos, preparándose para escuchar las palabras que cambiarían todo. Después de analizar múltiples marcadores genéticos, la voz del doctor resonó en el silencio absoluto.
Puedo confirmar con un 99.97% de certeza que el mundo entero pareció suspenderse en esa pausa infinita. Elena Ruiz es la madre biológica de Sebastián Mendoza. El grito ahogado de Carmen resonó por toda la habitación. Ricardo se desplomó en una silla, su rostro completamente pálido. Doña Mercedes asintió grimmente, como si hubiera estado esperando exactamente esa confirmación. ¿Y Elena? Elena sintió como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 18 meses y finalmente pudiera exhalar. Su hijo estaba vivo. Su bebé, al que había llorado y extrañado cada día, estaba vivo y había estado a su alcance todo este tiempo. Sebastián, como si supiera que algo momentoso acababa de suceder, extendió sus bracitos hacia Elena, llamándola con pequeños sonidos urgentes. «Mi bebé», susurró Elena, tomándolo en sus brazos mientras las lágrimas de alegría corrían por sus mejillas. «Mi pequeño milagro». La batalla legal acababa de comenzar. Pero en ese momento, con su hijo en sus brazos, Elena sintió que ya había ganado lo más importante. La revelación cayó sobre el ático como una bomba devastadora. Carmen se había desplomado en el sofá, sollozando incontrolablemente, mientras Ricardo permanecía inmóvil, como si hubiera recibido una sentencia de muerte. Elena abrazaba a Sebastián, sintiendo una mezcla embriagadora de triunfo y terror. Había encontrado a su hijo, pero ahora tenía que enfrentar las consecuencias de esa verdad. «Esto no termina aquí», murmuró Ricardo finalmente, su voz cargada de amenaza contenida. «Los documentos legales siguen siendo válidos. Sebastián sigue siendo nuestro hijo adoptivo». «Documentos basados en fraude», replicó Elena con firmeza renovada. «El doctor Herrera puede testificar que la adopción fue ilegal». «No será tan simple». Ricardo se puso de pie, recuperando algo de su compostura empresarial. «Tenemos abogados excelentes. Lucharemos por la custodia». «Por favor». Carmen se acercó a Elena con desesperación, sus ojos hinchados por el llanto. «Puedes tenerlo los fines de semana, puedes visitarlo cuando quieras, pero no me lo quites completamente». Elena sintió una punzada de compasión por la mujer que había criado a su hijo, pero su resolución no flaqueó. «Carmen, entiendo tu dolor, pero él es mi bebé, me lo robaron». «Nosotros no sabíamos que era robado», gritó Carmen. «Lo hemos amado como si fuera nuestro, y yo lo amé antes de que existiera». Elena alzó la voz. Sebastián reaccionando a su emoción con pequeños gemidos de preocupación. «Canté para él cuando estaba en mi vientre, soñé con su futuro, planeé cada momento de su vida». Diego se acercó, tratando de mediar. «Todos necesitamos calmarnos. Hay un bebé que puede sentir toda esta tensión». Como si hubiera entendido las palabras de su tío, Sebastián comenzó a llorar. Pero era diferente a sus berrinches anteriores. Era un llanto de confusión y miedo. Elena inmediatamente comenzó a mecerlo, cantando suavemente la canción andaluza que parecía ser su calmante mágico. Gradualmente, Sebastián se tranquilizó, pero su mirada alternaba entre Elena y Carmen con una expresión que partía el corazón. «Mira eso», observó doña Mercedes con voz áspera. «Incluso él siente el conflicto. Un niño no debería estar en el centro de una guerra». «Exactamente por eso propongo una solución temporal», dijo Diego, mirando a todos los presentes. «Elena se queda aquí mientras resolvemos la situación legal. Sebastián necesita estabilidad». «No», protestó Ricardo. «No voy a permitir que una extraña viva en mi casa». «No es una extraña», Diego replicó firmemente. «Es la madre de tu hijo adoptivo». «Nuestro hijo», Carmen gritó histéricamente. 18 meses de noches sin dormir, de fiebres, de primeras sonrisas. Eso no se borra con una prueba de ADN. Elena se volvió hacia Carmen, su corazón dividido entre la comprensión y la determinación. «Tienes razón. Esos momentos no se pueden borrar.
pero fueron momentos que me robaron a mí. Elena, Carmen se acercó lentamente. ¿Qué vas a hacer? ¿Llevártelo a un apartamento pequeño? ¿Trabajar 14 horas al día para mantenerlo mientras él se queda con extraños? Encontraré la manera. Las madres siempre encontramos la manera. Pero él ya tiene una vida establecida aquí. Tiene su habitación, sus juguetes, rutinas. Carmen se quebró nuevamente. Tiene una familia que lo adora. Una familia que se construyó sobre una mentira. Doña Mercedes golpeó el suelo con su bastón demandando atención. Suficiente drama. Necesitamos decisiones prácticas, no más lágrimas. La anciana se acercó a Elena, estudiándola con esos ojos calculadores que habían dirigido un imperio familiar durante décadas. Elena, eres la madre biológica. Eso te da derechos legales. Pero también tienes responsabilidades. Su voz se volvió más suave. ¿Estás preparada para criar sola a un heredero millonario? Elena frunció el ceño. ¿Un heredero millonario? Sebastián no es solo nuestro hijo adoptivo. Bajo la ley española sigue siendo beneficiario del fideicomiso familiar. Tiene derecho a una fortuna de 500 millones de euros cuando cumpla 25 años. La información golpeó a Elena como un martillo. No había considerado las implicaciones financieras de recuperar a su hijo. Eso significa, continuó doña Mercedes, que necesitará protección, educación especializada, preparación para manejar esa herencia. ¿Puedes proporcionarle eso? Elena se sintió abrumada. Había estado tan concentrada en recuperar a su bebé que no había pensado en las complejidades de criarlo como heredero de una fortuna. Abuela tiene razón, admitió Diego. Sebastián va a necesitar seguridad, tutores privados, preparación para el mundo empresarial. ¿Están sugiriendo que no soy apta para criar a mi propio hijo? Elena sintió una mezcla de indignación y inseguridad. Estamos sugiriendo que la situación es más complicada de lo que cualquiera imaginó, respondió doña Mercedes. Pero tengo una propuesta. Todos la miraron expectantes. Elena se casa con Diego. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de cada persona presente. ¿Qué? Gritaron Elena y Diego al unísono. Es la solución perfecta, continuó doña Mercedes imperturbable. Elena recupera a su hijo. Sebastián mantiene su estatus y protección familiar y Diego finalmente sienta cabeza con una mujer decente. Abuela, eso es ridículo, protestó Diego. Es ridículo. Elena ama a Sebastián. Tú te has enamorado de Elena. Sebastián necesita estabilidad. La familia necesita preservar su reputación. La anciana sonrió calculadoramente. Y Diego necesita casarse pronto para acceder a su parte de la herencia familiar. Elena se quedó boquiabierta. ¿Hay condiciones en su herencia? Diego se sonrojó. Debo casarme antes de los 35 o pierdo el acceso al fideicomiso principal. Y cumples 35 el próximo año, añadió doña Mercedes con satisfacción. Como dije, es perfecto. Esto es una locura. Elena sacudió la cabeza. No me voy a casar con alguien que apenas conozco por conveniencia. No sería solo por conveniencia. Diego la miró intensamente. Ya te dije que me he enamorado de ti. Diego. Elena sintió calor subir por sus mejillas. Piénsalo, él continuó. Sebastián tendría a ambos padres. Tú tendrías todos los recursos para criarlo adecuadamente. ¿Y nosotros? Se detuvo buscando las palabras correctas. ¿Nosotros qué? Nosotros podríamos construir algo real, una familia verdadera. Carmen se puso de pie bruscamente. No pueden estar hablando en serio. Sebastián es nuestro hijo. Era su hijo, corrigió doña Mercedes fríamente. Ahora debemos adaptarnos a la nueva realidad. Ricardo, di algo. Carmen se volvió hacia su esposo con desesperación. Ricardo se quedó en silencio durante largos momentos.
claramente evaluando la situación desde todos los ángulos posibles. Finalmente, habló con voz resignada. Si Elena acepta la propuesta de la abuela, podríamos llegar a un acuerdo. Sebastián se queda en la familia. Carmen podría tener derechos de visitación como tía adoptiva. ¿Derechos de visitación? Carmen gritó. Soy su madre. Era su madre adoptiva, la corrigió Elena gentilmente, pero siempre serás importante en su vida. Eso te lo prometo. Sebastián había comenzado a quedarse dormido en brazos de Elena, ajeno al hecho de que su futuro entero se estaba decidiendo en esos momentos. Elena miró a Diego, luego a doña Mercedes, después a Carmen y Ricardo. Cada rostro reflejaba una emoción diferente: amor, esperanza, cálculo, desesperación. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. El tiempo es un lujo que no tenemos, respondió doña Mercedes. Ricardo ya debe estar planeando su contraataque legal. Necesitas la protección de nuestra familia. Elena miró a Sebastián dormido, su pequeño rostro angelical en completa paz. Todo lo que había querido era recuperar a su hijo. Nunca imaginó que eso vendría con tantas complicaciones. Pero mientras observaba a Diego, vio algo en sus ojos que la hizo preguntarse si tal vez, solo tal vez, el universo le estaba ofreciendo más de lo que había perdido. ¿Podría un matrimonio de conveniencia convertirse en algo real? Podría encontrar no solo a su hijo, sino también al amor que nunca había esperado. La decisión que tomara en las próximas horas cambiaría no solo su vida, sino el destino de todos los presentes. La madrugada encontró a Elena despierta en la habitación de invitados que doña Mercedes había insistido en prepararle. Sebastián dormía plácidamente en una cuna portátil junto a su cama, respirando con esa tranquilidad absoluta que solo poseen los bebés inocentes. Elena lo contemplaba, aún sin poder creer completamente que era real. Su hijo, su bebé al que había llorado durante infinitas noches, estaba ahí, a su alcance, respirando el mismo aire que ella. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Diego entró silenciosamente, llevando 2 tazas de café humeante. «Supuse que no habrías dormido mucho», susurró, ofreciéndole una taza. «Gracias». Elena aceptó el café, sus dedos rozando brevemente los de él. «Tú tampoco pudiste dormir. He estado pensando en todo esto». Diego se sentó en la silla junto a la ventana, observando las primeras luces del alba sobre Madrid, en lo que significa para todos nosotros. «Diego, sobre la propuesta de tu abuela». Elena comenzó incómodamente. «Sé que suena descabellado. Un matrimonio arreglado en pleno siglo XXI». Diego la miró directamente. «Pero no sería solo eso, al menos no para mí. Apenas nos conocemos. Conozco lo que importa. Sé que eres valiente, leal, dispuesta a luchar por lo que amas. Sé que tienes una bondad natural que mi familia necesita desesperadamente». Diego se inclinó hacia adelante. «Y sé que cuando te miro, siento algo que nunca había experimentado». Elena sintió mariposas revoloteando en su estómago, pero su mente práctica se impuso. ¿Y si no funciona? ¿Y si nos casamos y descubrimos que somos incompatibles? Entonces lo intentamos, como cualquier pareja. Diego sonrió con ternura, pero con la ventaja de que ya sabemos que compartimos el amor por Sebastián. Es mucho más complicado que eso. Elena, ¿puedo preguntarte algo personal? Ella asintió, curiosa. ¿Alguna vez has estado enamorada? ¿Verdaderamente enamorada? Elena pensó en Andrés, el padre biológico de Sebastián, quien había desaparecido cuando más lo necesitaba. Creí estarlo una vez, pero resulta que estaba enamorada de una ilusión. Entonces sabes lo que es creer en alguien que no lo merece. Diego se acercó más. Yo te estoy pidiendo que creas en alguien que sí lo merece. Antes de que Elena pudiera responder, Carmen apareció en el umbral, con ojeras profundas y el cabello despeinado.
Perdón por interrumpir, murmuró con voz ronca. Solo quería ver a Sebastián una vez más. Elena sintió una punzada de culpa al ver el dolor genuino en los ojos de Carmen. Puedes entrar. Carmen se acercó a la cuna con pasos vacilantes, como si temiera que el bebé fuera a desaparecer si se movía demasiado rápido. Sebastián se removió ligeramente, pero siguió durmiendo. Solía quedarse despierta observándolo dormir, susurró Carmen, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Durante meses tuve miedo de que dejara de respirar si no lo vigilaba constantemente. Elena sintió un nudo en la garganta. Carmen, sé que ustedes piensan que soy una mujer frívola y superficial, pero cuando Sebastián llegó a nuestras vidas, Carmen tocó gentilmente la mejilla del bebé con un dedo tembloroso. Se convirtió en mi razón de existir. No tienes que perderlo completamente, dijo Elena suavemente. Si acepto la propuesta de doña Mercedes, seguirás siendo parte de su vida. Como visita, como una conocida familiar. Carmen alzó la vista, sus ojos hinchados pero determinados. Elena, quiero hacer un trato contigo. Diego frunció el ceño. Carmen, ¿qué estás tramando? Nada siniestro, solo práctica. Carmen se dirigió directamente a Elena. Tú tienes los derechos de sangre, pero yo tengo los recuerdos. Sé exactamente cómo le gusta que lo bañen, qué canciones lo calman cuando le salen los dientes, cómo hacer que coma sus vegetales. Te escucho. Enséñame sobre su vida antes de nacer, sus movimientos en el vientre, las canciones que le cantabas, los sueños que tenías para él. Carmen tomó las manos de Elena. Y yo te enseñaré sobre estos 18 meses. Todo lo que te perdiste. Elena se quedó sin palabras ante la generosidad inesperada de Carmen. De esa manera, continuó Carmen, ambas tendremos la historia completa, y Sebastián tendrá 2 mujeres que lo conocen por completo. Diego sonrió admirado. Carmen, eso es hermoso. Es lo mínimo que puedo hacer. Carmen se secó las lágrimas. Pero necesito una promesa. ¿Cuál? Si te casas con Diego, si te conviertes en una Mendoza, prométeme que no me alejarás de Sebastián, que tendré un lugar real en su vida. Elena miró alternadamente a Carmen y a Diego, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar, pero al observar a Sebastián durmiendo tan pacíficamente, supo que tenía que pensar en lo que era mejor para él, no solo para ella. Te lo prometo, dijo finalmente, pero con una condición. ¿Cuál? Que me ayudes a ser la mejor madre posible, sin competencia, sin celos. Solo ayúdame a darle todo el amor que se merece. Carmen asintió vigorosamente, sollozando de alivio. Las 2 mujeres se abrazaron sobre la cuna de Sebastián, creando una alianza inesperada, nacida del amor compartido por el mismo niño. Entonces, Diego las observaba con una sonrisa. ¿Eso significa que vas a aceptar? Elena miró a Diego, luego a Carmen, después a Sebastián. Por primera vez en 18 meses, sintió como si todas las piezas de su vida estuvieran encontrando su lugar correcto. Hay una condición más. ¿Cuál? Preguntó Diego, conteniendo la respiración. Quiero un noviazgo real antes de la boda. No me voy a casar con un extraño, sin importar cuán noble sea la causa. Diego se iluminó como si hubiera amanecido. ¿Cuánto tiempo necesitas? 6 meses. Si después de 6 meses de conocernos realmente todavía quieres casarte conmigo, entonces acepto. ¿Y Sebastián? Se queda conmigo durante ese tiempo. Pero aquí, en esta casa, donde puede estar cerca de todos ustedes, mientras yo aprendo a ser su madre. Carmen aplaudió suavemente, tratando de no despertar al bebé. Es perfecto. Tendremos tiempo de adaptar las rutinas gradualmente. Pero necesito una última garantía, añadió Elena, mirando a Diego seriamente. Si después de 6 meses decidimos que no funcionamos como pareja, Sebastián y yo nos vamos.
sin drama legal, sin amenazas. Encontraremos nuestra propia manera. Diego extendió su mano. Trato hecho. Elena estrechó su mano, sintiendo una corriente eléctrica en el contacto. Trato hecho. Sebastián eligió ese momento para despertar, estirándose con un bostezo adorable. Al ver a Elena, inmediatamente sonrió y extendió sus bracitos hacia ella. «Buenos días, mi amor». Elena lo levantó, su corazón hinchándose de felicidad pura. «Buenos días, pequeño príncipe», añadió Carmen, acariciando su cabello suavemente. «Buenos días, campeón». Diego le hizo cosquillas en la barriga, provocando una risita cristalina. En ese momento, observando a Sebastián rodeado por 3 adultos que lo amaban profundamente, Elena sintió que tal vez habían encontrado la solución perfecta. No era convencional, no era simple, pero era amor. Y el amor, Elena había aprendido, siempre encontraba la manera. Más tarde esa mañana, doña Mercedes convocó una reunión familiar formal en el comedor principal. La mesa de caoba brillaba bajo la araña de cristal, creando una atmósfera casi ceremonial. «Elena ha aceptado nuestra propuesta», anunció la matriarca con satisfacción, pero bajo condiciones muy sensatas. Ricardo, que había estado notablemente silencioso toda la mañana, finalmente habló. «¿Qué tipo de condiciones?» «Un noviazgo de 6 meses antes de la boda», explicó Diego. «Elena quiere conocerme realmente antes de tomar una decisión definitiva». «Inteligente», murmuró doña Mercedes aprobadoramente. «Una mujer que no se deja cegar por el dinero o la presión». «¿Y qué hay de los aspectos legales?», preguntó Ricardo. «Sebastián sigue siendo oficialmente nuestro hijo adoptivo». «Temporalmente», corrigió Elena firmemente. «Mi abogado está preparando la documentación para impugnar la adopción fraudulenta». «¿Tienes abogado?», Ricardo se sorprendió. «Doña Mercedes me recomendó a alguien, el mejor especialista en derecho familiar de Madrid». Elena sonrió gratamente hacia la anciana. «Al parecer, cree que mi causa es sólida». Ricardo se aflojó la corbata, claramente incómodo con el rumbo que estaban tomando los eventos. «Tranquilo, hijo». Doña Mercedes notó su agitación. «Si Elena se casa con Diego, Sebastián permanece en la familia. Solo cambian los papeles oficiales». «Pero si no se casa, entonces enfrentaremos esa situación cuando llegue el momento». Elena lo interrumpió. «Por ahora, todos estamos comprometidos con hacer que esta nueva dinámica funcione». Sebastián, sentado en su silla alta especial, parecía aprobar la conversación golpeando alegremente su plato con una cuchara de plata. «Al menos alguien está contento con los arreglos», observó Carmen con una sonrisa real por primera vez en días. «Sebastián sabe cuando las cosas están bien», dijo Elena, limpiándole un poco de papilla de la barbilla. «Los bebés sienten la armonía». Diego observaba la interacción con admiración creciente. Cada gesto maternal de Elena le confirmaba que había tomado la decisión correcta. Los próximos 6 meses serían una prueba para todos, pero por primera vez desde que todo comenzó, sintió esperanza real. El amor había encontrado una manera, incluso en las circunstancias más complicadas. 3 meses después, la vida en el ático de los Mendoza había encontrado un ritmo inesperadamente armonioso. Elena había transformado no solo su papel en la familia, sino toda la dinámica hogareña. La mañana comenzó como muchas otras recientes, con Elena preparando el desayuno de Sebastián mientras Diego leía las noticias financieras en la tablet. Era una rutina doméstica que ambos habían adoptado naturalmente, como si hubieran estado viviendo así durante años. «¿Papilla de frutas o cereales hoy, pequeño?», Elena le preguntó a Sebastián, quien respondió golpeando entusiasmadamente la bandeja de su silla alta. «Definitivamente papilla de frutas», interpretó Diego con una sonrisa. «Reconozco esa expresión. Es la misma que pone cuando ve algo que realmente quiere».
¿Y cómo sabes tanto sobre las expresiones de Sebastián? Elena le lanzó una mirada juguetona. He estado estudiando. Resulta que ser tío responsable requiere entrenamiento específico. ¿Solo tío? Elena sintió mariposas en el estómago. Durante estos 3 meses había comenzado a ver a Diego no como el extraño que había conocido, sino como el hombre del cual se estaba enamorando gradualmente. Bueno, Diego se acercó, plantando un beso suave en su mejilla. Espero que pronto sea algo más que tío. Carmen apareció en la cocina, vestida elegantemente para una reunión de su club de caridad. La relación entre las dos mujeres había evolucionado de la rivalidad inicial hacia algo parecido a una amistad genuina. «Buenos días, familia», saludó alegremente, dirigiéndose directamente a Sebastián para su ritual matutino de cosquillas. «¿Cómo amaneció nuestro pequeño emperador?» «Exigiendo su desayuno real», respondió Elena, «y creo que quiere que tú se lo des». Era cierto. Sebastián había extendido sus bracitos hacia Carmen en cuanto la vio. Una reacción que ya no causaba dolor en Elena, sino una sensación cálida de familia expandida. ¿En serio? ¿Mi turno? Carmen se iluminó, tomando la cuchara. «Vamos, pequeño, a ver si comemos todo como un buen príncipe». Diego observó la escena con admiración. ¿Quién hubiera pensado que tendríamos este final? «Aún no es el final». Elena lo corrigió suavemente. «Faltan 3 meses para la decisión definitiva». «Elena», Diego tomó su mano. «¿Todavía tienes dudas?» Elena estudió su rostro, esos ojos verdes que había aprendido a leer como un libro abierto. Diego había demostrado ser exactamente lo que parecía: honorable, cariñoso, genuinamente interesado en construir algo real con ella. «No sobre ti», admitió finalmente, «pero sí sobre mí, sobre si realmente puedo encajar en este mundo». «¿A qué te refieres?» Antes de que Elena pudiera responder, Ricardo entró al comedor con una expresión sombría. «Necesitamos hablar», anunció sin preámbulos. «Todos». La alegría matutina se evaporó instantáneamente. Carmen dejó de alimentar a Sebastián, quien inmediatamente protestó por la interrupción. «¿Qué sucede?», preguntó Diego poniéndose tenso. «Tenemos un problema, uno grande». Ricardo se dirigió al bar y se sirvió un whisky a pesar de ser apenas las 9 de la mañana. «El doctor Ramírez ha sido arrestado». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué significa eso para nosotros?» «Significa que van a interrogarlo sobre todas sus adopciones ilegales, incluyendo la de Sebastián». «Pero eso es bueno», dijo Carmen confundida. «Prueba que la adopción fue fraudulenta. También prueba que nosotros pagamos por un bebé robado». Ricardo la corrigió bruscamente. «Eso nos convierte en cómplices». Diego se puso de pie bruscamente. «¿Cuáles son las implicaciones legales? En el peor escenario, cargos criminales, multas enormes, pérdida de la custodia inmediata». Ricardo tomó un largo trago. «Y publicidad masiva que destruirá la reputación de la empresa». Elena sintió pánico subiendo por su garganta. «¿Pueden quitarme a Sebastián? Pueden meterlo en el sistema de protección infantil mientras se resuelve el caso. Eso podría tomar años». El horror de esa posibilidad golpeó a todos simultáneamente. Sebastián, ajeno a la tormenta que se desarrollaba a su alrededor, siguió balbuceando alegremente desde su silla alta. «No», Elena dijo con voz firme, «no van a separarnos otra vez». «Elena, puede que no tengamos opción». Diego trató de ser gentil. «Siempre hay opciones». Elena se dirigió a Ricardo directamente. «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que la investigación llegue hasta nosotros?» «Según mi abogado, tal vez 1 semana. 2 si tenemos suerte. Entonces nos casamos ahora». El silencio que siguió fue absoluto. «¿Qué?». Diego la miró sorprendido. «Nos casamos esta semana. Si somos una familia legalmente establecida cuando llegue la investigación, será mucho más difícil que separen a Sebastián de nosotros».
Elena, no tienes que hacer esto por presión externa. Diego se acercó a ella. Quería que fuera tu decisión genuina. Es mi decisión genuina. Elena tomó sus manos, mirándolo directamente a los ojos. He pasado 3 meses observándote, conociendo tu carácter, viendo cómo interactúas con Sebastián. He visto tu paciencia cuando está de mal humor, tu creatividad para hacerlo reír, tu preocupación genuina por su bienestar. Y me he enamorado de ti. No del plan, no de la conveniencia, no de la seguridad, de ti. Elena sintió lágrimas en los ojos. Me he enamorado del hombre que lee cuentos con voces divertidas, que se despierta a las 3 de la madrugada cuando Sebastián llora, que me trae café todas las mañanas sin que se lo pida. Diego la besó suavemente, un beso lleno de promesa y alivio. Pero hay algo más. Elena se separó, su expresión volviéndose seria. ¿Qué? Si nos vamos a casar, quiero toda la verdad. Sobre el dinero que pagaron, sobre exactamente qué sabían, sobre cualquier cosa que pueda afectar nuestro futuro. Ricardo y Carmen intercambiaron miradas incómodas. Elena, Carmen comenzó vacilante, hay algo que no te hemos contado. El estómago de Elena se tensó. ¿Qué? El doctor Ramírez no fue nuestra primera opción. Intentamos adoptar legalmente durante 2 años. Fuimos rechazados varias veces. ¿Por qué? Carmen bajó la vista. Por mi historial médico, mis múltiples abortos, mis problemas de estabilidad emocional. Las agencias legítimas nos consideraron padres de alto riesgo, así que buscaron alternativas ilegales. Elena completó la historia. Estábamos desesperados, Ricardo se defendió. Cuando el doctor Ramírez nos contactó diciéndonos que tenía un bebé sano de una madre joven que no podía criarlo. ¿Los contactó a ustedes? Sí, dijo que había escuchado de nuestros intentos fallidos de adopción y tenía una solución. Elena sintió escalofríos. ¿Cómo sabía de sus intentos de adopción? Nunca preguntamos, admitió Carmen con vergüenza. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Elena los miró con horror creciente. No fue casualidad. Ese doctor los eligió específicamente porque sabía que pagarían cualquier precio y no harían preguntas. Diego palideció. ¿Estás sugiriendo que fue premeditado? Estoy sugiriendo que mi bebé no fue robado al azar. Fue robado con un comprador específico ya identificado. La magnitud de la conspiración los golpeó como una ola fría. No había sido un crimen de oportunidad, sino un plan calculado que había destruido vidas para beneficio económico. Esto cambia todo, murmuró Ricardo. Sí. Elena lo miró directamente. Porque significa que ustedes no fueron solo víctimas de un estafador. Fueron parte activa de una red de tráfico de bebés. Sebastián eligió ese momento para comenzar a llorar, como si hubiera sentido la tensión mortal que llenaba la habitación. Elena lo tomó en sus brazos, su resolución endureciéndose como acero. Nos casamos pasado mañana, anunció, y luego enfrentamos juntos lo que venga. Porque sin importar cuán oscuro fuera el pasado, no iba a permitir que separaran a su familia otra vez. La guerra legal apenas había comenzado, pero esta vez Elena tenía aliados poderosos y una razón inquebrantable para luchar. 48 horas después, la capilla privada de los Mendoza brillaba con elegancia discreta. Elena nunca había imaginado que su boda sería en tales circunstancias, una ceremonia íntima celebrada contra el tiempo, mientras las autoridades se acercaban como nubes de tormenta en el horizonte. Elena se contempló en el espejo de la suite nupcial, vestida con un traje crema que doña Mercedes había encargado especialmente. Era hermoso, pero ella apenas podía apreciar su elegancia con el peso de la situación presionando sobre sus hombros. Carmen entró silenciosamente, llevando a Sebastián vestido con un traje diminuto azul marino que lo hacía parecer un príncipe en miniatura.
Estás radiante, murmuró Carmen, acomodando el velo sencillo de Elena. Diego es un hombre afortunado. Carmen, ¿estás segura de que esto es lo correcto? Elena se volvió hacia ella, buscando tranquilidad en los ojos de la mujer que había sido madre de Sebastián durante tanto tiempo. Elena, he visto a Diego con muchas mujeres durante los años. Nunca lo había visto mirar a alguien como te mira a ti. Carmen sonrió con sinceridad. Y he visto cómo Sebastián florecía en estos meses. Ustedes tres son una familia real. Sebastián extendió sus bracitos hacia Elena, balbuceando alegremente. Ya había comenzado a caminar con pasos vacilantes y sus primeras palabras habían sido una mezcla adorable de mamá que derretía el corazón de Elena cada vez. ¿Listo para ver a mamá casarse, pequeño? Elena lo levantó y Sebastián aplaudió como si entendiera la importancia del momento. Un golpe en la puerta interrumpió el momento tierno. Doña Mercedes entró con expresión grave. Elena, necesito hablar contigo. A solas. Carmen tomó a Sebastián y salió discretamente, dejando a las dos mujeres en un silencio tenso. ¿Qué sucede? Elena sintió un escalofrío de premonición. Acaba de llamar nuestro abogado. La investigación se está moviendo más rápido de lo esperado. Doña Mercedes se acercó a la ventana. Tienen una orden judicial para interrogar a toda la familia mañana. Elena sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. ¿Mañana? Pero hay más. Han identificado a otras 3 familias que compraron bebés del doctor Ramírez. Todas están enfrentando cargos criminales. ¿Qué tipo de cargos? Tráfico de menores, fraude, conspiración. Doña Mercedes se volvió hacia Elena, sus ojos reflejando una preocupación profunda. Elena, si procedes con esta boda, te conviertes en parte de una familia que puede enfrentar la prisión. Elena se quedó inmóvil, procesando la información. ¿Está tratando de disuadirme? Estoy tratando de protegerte. Aún puedes tomar a Sebastián y marcharte, cambiar de identidad, desaparecer. Mi contacto en el gobierno puede proporcionarte documentos nuevos. ¿Por qué haría eso por mí? Doña Mercedes suspiró profundamente. Porque en 70 años de vida raramente he conocido a alguien con tanta integridad auténtica. Mereces algo mejor que verse arrastrada por nuestros errores. Elena caminó hacia la ventana, contemplando los jardines perfectamente cuidados del ático. Abajo podía ver a Diego hablando con el sacerdote, su postura tensa pero determinada. ¿Sabe Diego sobre esta conversación? No, y no debe saberlo. Es demasiado noble para dejarte ir, incluso sabiendo los riesgos. Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de una decisión que cambiaría todo. Podía huir, proteger a Sebastián, comenzar una nueva vida en cualquier parte del mundo. O podía quedarse, luchar junto a la familia que había llegado a amar, arriesgándolo todo por la posibilidad de un futuro juntos. Doña Mercedes, Elena se volvió hacia la anciana. ¿Qué haría usted en mi lugar? Yo correría, sin dudarlo. La respuesta llegó sin vacilación. Pero yo soy una mujer vieja y cínica que ha visto demasiada traición. Tú eres joven y tienes la capacidad de creer en finales felices. Elena pensó en Diego, en su gentileza constante, en la manera en que había transformado su mundo de soledad en algo parecido a un hogar. Pensó en Carmen, que había encontrado la generosidad para compartir el amor por Sebastián. Pensó en la propia doña Mercedes, quien a pesar de su dureza exterior, había demostrado una fairness inesperada. Si huyo ahora, Elena dijo finalmente, estaré corriendo el resto de mi vida. Sebastián crecerá sin raíces, sin familia extendida, siempre mirando por encima del hombro. Pero ¿estará seguro? ¿Estará seguro? ¿O simplemente estaremos intercambiando un tipo de peligro por otro? Elena se enderezó, su resolución cristalizándose.
Doña Mercedes, esta familia cometió errores terribles, pero también está tratando de corregirlos, y yo me he enamorado de la posibilidad de pertenecer a algo más grande que yo misma. Doña Mercedes estudió a Elena durante largos momentos, luego asintió lentamente. Entonces que Dios nos ayude a todos. ¿Nos ayude a todos? Si te quedas, luchamos juntos, con todos los recursos, toda la influencia, todos los abogados que el dinero pueda comprar. Los ojos de doña Mercedes brillaron con determinación férrea. Los Mendoza no se rinden sin pelear. 30 minutos después, Elena caminaba por el pasillo hacia la capilla, su mano descansando en el brazo de doña Mercedes, quien había insistido en entregarla como representante de la familia. La capilla era pequeña pero exquisita, decorada con lirios blancos y rosas pálidas. Diego esperaba en el altar, devastadoramente atractivo en su smoking negro, pero Elena podía ver la tensión en sus hombros. Carmen estaba sentada en la primera fila, sosteniendo a Sebastián, quien aplaudía cada vez que veía las flores. Ricardo permanecía de pie junto a Diego como padrino, su expresión seria pero suportiva. Cuando Elena llegó al altar y Diego tomó sus manos, sintió una paz inesperada descender sobre ella. «¿Estás segura?», susurró Diego, sus ojos buscando los de ella. «Completamente segura», Elena respondió sin vacilación. El padre Martínez, quien había casado a varias generaciones de Mendoza, comenzó la ceremonia con voz solemne. Pero cuando llegó el momento de los votos personales, Diego tomó las manos de Elena y habló desde el corazón. «Elena, cuando llegaste a nuestras vidas, trajiste más que la verdad sobre Sebastián. Trajiste luz a rincones oscuros que ni siquiera sabíamos que existían». Su voz se quebró ligeramente. «Prometo amarte no solo en los días fáciles, sino especialmente en los difíciles que sabemos que vienen. Prometo proteger nuestra familia con todo lo que tengo». Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas mientras respondía. «Diego, me enseñaste que el hogar no es un lugar, sino las personas que te aman incondicionalmente. Prometo luchar junto a ti por nuestra familia, sin importar cuán desafiante sea el camino. Prometo amar a Sebastián no solo como su madre biológica, sino como parte de algo más grande, nosotros». Cuando el sacerdote los declaró esposo y esposa, el beso que compartieron fue más que romántico. Fue un pacto sellado ante el futuro incierto que los esperaba. Sebastián aplaudió desde los brazos de Carmen, como si aprobara completamente la unión que finalmente le daba la familia completa que había estado esperando. Durante la pequeña recepción en el salón principal, Elena notó que Diego recibía mensajes constantes en su teléfono. Su expresión se volvía más tensa con cada notificación. «¿Qué pasa?», le preguntó discretamente mientras cortaban el pastel. «Los investigadores llegaron antes de lo esperado. Están interrogando al personal del edificio ahora mismo». Elena sintió un escalofrío, pero mantuvo la sonrisa para las fotografías. «¿Cuánto tiempo tenemos?». «Tal vez horas». «Entonces hagamos que esta noche cuente». Elena lo besó suavemente. «Porque mañana luchamos». Esa noche, después de acostar a Sebastián en su cuna, Elena y Diego se quedaron despiertos en la terraza, observando las luces de Madrid y hablando sobre planes contingentes, recursos legales y todas las posibilidades que el futuro podía traer. «¿Tienes miedo?», Diego preguntó, abrazándola contra su pecho. «Aterrorizada», Elena admitió, «pero también extrañamente esperanzada». «Esperanzada. Por primera vez en mi vida, no estoy enfrentando las dificultades sola. Tengo una familia que lucha conmigo». Diego la besó en la coronilla, respirando el aroma de su cabello. «Pase lo que pase mañana, ya ganamos lo más importante». «¿Qué es eso?». «Nos encontramos. Los tres nos encontramos». En la distancia,
Las sirenas policiales comenzaron a sonar, acercándose lentamente hacia el barrio de Salamanca. El momento de la verdad había llegado, pero Elena Mendoza ya no era la misma mujer vulnerable que había entrado a limpiar ese ático meses atrás. Ahora era una madre, una esposa, una luchadora, y estaba lista para cualquier cosa que el destino quisiera lanzar contra su nueva familia. 6 meses después, Elena se encontraba en el jardín privado del ático, observando a Sebastián dar sus primeros pasos independientes hacia Diego, quien lo esperaba con los brazos abiertos. El niño, ahora de 2 años, reía con esa alegría pura que caracterizaba su personalidad. ¡Papá!, gritó Sebastián mientras corría hacia Diego, una palabra que había comenzado a usar naturalmente después del matrimonio. ¡Campeón! Diego lo levantó en el aire, haciéndolo girar hasta provocar carcajadas cristalinas. ¡Cada día corres más rápido! Elena sonrió desde su silla, acariciando inconscientemente su vientre ligeramente redondeado. El embarazo de 4 meses había sido una sorpresa maravillosa en medio de todo el caos legal que habían enfrentado. ¿Cómo se siente la mamá embarazada hoy? Diego se acercó con Sebastián en brazos, plantando un beso suave en los labios de Elena. Mareada pero feliz, Elena admitió. ¿Cómo fue la reunión con los abogados? Buenas noticias, finalmente. Diego se sentó junto a ella, colocando a Sebastián en su regazo. El fiscal aceptó el acuerdo. Multa sustancial, servicio comunitario, pero no hay cargos criminales. Elena sintió un alivio enorme fluyendo por sus venas. Los últimos meses habían sido una montaña rusa de interrogatorios, audiencias legales y negociaciones tensas. El hecho de que la familia Mendoza había cooperado completamente con la investigación y que Elena era claramente la víctima principal había pesado significativamente a su favor. ¿Y el doctor Ramírez? 20 años de prisión. Su red completa ha sido desmantelada. Diego acarició el cabello de Sebastián. Nunca más podrá lastimar a otras familias. Carmen apareció en la terraza, cargando una bandeja con té helado y galletas caseras. Su relación con Elena había evolucionado hacia algo parecido a la hermandad, especialmente después de que Elena la había invitado a ser madrina del nuevo bebé. ¿Interrumpo algún momento romántico?, Carmen preguntó con una sonrisa traviesa. Solo discutiendo el final oficial de nuestra pesadilla legal, respondió Elena, aceptando agradecida el té helado. Tía Carmen. Sebastián se liberó del abrazo de Diego y corrió hacia Carmen, quien lo levantó inmediatamente. Mi principito favorito, ¿ya le dijiste a mamá Elena sobre la sorpresa que preparamos? Sebastián aplaudió emocionado, pero no pudo articular las palabras lo suficientemente rápido. Carmen se acercó a Elena con expresión misteriosa. Hemos estado ensayando algo especial para anunciar el sexo del bebé. ¿El sexo del bebé? Elena se enderezó sorprendida. ¿Cómo supieron? Doña Mercedes tiene sus métodos. Carmen guiñó un ojo. Y digamos que cierto técnico del ultrasonido recibió una generosa propina por compartir la información. Diego se rió. Mi abuela nunca cambiará. Como si hubiera sido convocada por la mención de su nombre, doña Mercedes apareció en la terraza, caminando con más energía de la que había mostrado en meses. Los eventos recientes parecían haberla rejuvenecido, como si enfrentar adversidades hubiera despertado su espíritu combativo. «¡Familia!», anunció con dramatismo típico. «Es hora de la revelación». «Abuela, ¿qué tramaste?». Diego se puso de pie, ayudando a Elena a incorporarse. «Sebastián, cariño, cuéntale a mamá Elena si vas a tener un hermanito o una hermanita». Sebastián miró a Elena con sus ojitos brillantes. Luego gritó con toda la fuerza de sus pulmones. «¡Hermana! ¡Bebé, hermana!». Elena sintió lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. «Una niña. Una pequeña princesa para complementar nuestro príncipe», confirmó doña Mercedes con satisfacción.
Los estudios confirman que está perfectamente sana. Diego envolvió a Elena en un abrazo cuidadoso, ambos riendo y llorando simultáneamente. «Una hija», murmuró Diego contra el oído de Elena. «Nuestra hija. Sebastián va a ser un hermano mayor increíble». Elena observó al niño, quien había comenzado a hacer una danza de victoria alrededor de la terraza. Ricardo apareció desde el interior del ático, llevando una botella de champán y copas. Su relación con Elena había sido la más lenta en desarrollarse, pero finalmente habían encontrado un respeto mutuo basado en su amor compartido por Sebastián. «Estamos celebrando oficialmente el final de nuestros problemas legales y el anuncio de la nueva bebé», preguntó con una sonrisa genuina. «Estamos celebrando que somos una familia». Elena lo corrigió gentilmente. «Una familia real, complicada, imperfecta, pero real». «Amén». Mientras Ricardo servía champán para los adultos y jugo para Sebastián, Elena reflexionó sobre el increíble viaje que había comenzado con ella simplemente tratando de encontrar trabajo como limpiadora. «¿En qué piensas?» Diego notó su expresión contemplativa. «En cómo un bebé que mordía a todas las niñeras terminó cambiando la vida de todos nosotros». Elena sonrió, observando a Sebastián jugar con sus burbujas de jugo. Él sabía algo que nosotros no sabíamos. Sabía que pertenecíamos juntos. «Los instintos de los niños nunca fallan», observó Carmen, sentándose junto a ellos. Sebastián reconoció a su verdadera familia desde el primer momento. «¿Y qué hay de ustedes dos?» Doña Mercedes se dirigió a Elena y Diego con una mirada perspicaz. «¿Planean darle una educación adecuada a mis bisnietos?» «Por supuesto», Elena respondió. «Sebastián empezará preescolar bilingüe el próximo mes, y cuando la bebé crezca, tendrá todas las oportunidades que podamos proporcionarle. Me refiero a educación sobre responsabilidad social», Doña Mercedes aclaró. «Estos niños van a heredar una fortuna considerable. Necesitan entender que los privilegios vienen con obligaciones». «Ya hemos hablado de eso», Diego asintió. «Queremos que entiendan el valor del trabajo duro, la compasión por otros, la importancia de usar sus recursos para hacer el bien». Exactamente lo que esperaba escuchar. Sebastián se acercó a Elena, trepando cuidadosamente a su regazo para evitar lastimar al bebé en su vientre. Había demostrado un instinto protector asombroso hacia su hermana Nonata. «Mamá Elena», dijo con su vocecita clara, «bebé hermana, va a jugar conmigo». «Por supuesto, mi amor, van a ser los mejores amigos». «¿Y va a vivir aquí? ¿Con nosotros?» «Sí, pequeño. Esta es nuestra casa, nuestra familia». Sebastián sonrió con esa expresión de satisfacción absoluta que había aprendido a reconocer. Era la misma sonrisa que había mostrado aquel primer día cuando Elena había entrado en su vida. La sonrisa de un niño que sabía que finalmente estaba donde pertenecía. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, Elena observó a su familia extraordinaria. Carmen enseñándole a Sebastián una nueva canción, Ricardo discutiendo planes de inversión para la educación universitaria de los niños, Doña Mercedes supervisando todo con benevolencia maternal, y Diego simplemente siendo el hombre maravilloso que había resultado ser. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Elena le murmuró a Diego. ¿Qué? Vine aquí buscando trabajo como limpiadora y terminé limpiando los secretos más oscuros de una familia millonaria. Diego se rió. Y nosotros pensamos que estábamos contratando servicio doméstico y terminamos encontrando el corazón que nuestra familia necesitaba. El bebé millonario que mordió a todas las niñeras. Elena murmuró, observando a Sebastián con infinito amor. Pero sonrió a la limpiadora, Diego completó, besando su mejilla. Porque la limpiadora era su mamá, Elena finalizó, sintiendo que todas las piezas de su vida finalmente habían encontrado su lugar perfecto.
En la distancia, las luces de Madrid comenzaron a brillar como estrellas terrestres, iluminando el futuro de una familia que había nacido del dolor, pero había florecido en amor. Era un final que nadie podría haber predicho, pero que se sentía absolutamente correcto. Sebastián se había quedado dormido en el regazo de Elena, respirando pacíficamente contra su vientre embarazado, como si estuviera protegiendo tanto a su mamá como a su futura hermana. Y en ese momento perfecto, Elena supo que había encontrado exactamente lo que había estado buscando toda su vida, incluso cuando no sabía que lo estaba buscando. Una familia. Final de la historia.